Muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa organizada por la Fundación ECO del valor y posicionamiento de los medicamentos. Y yo quisiera pues agradecer y aplaudir la iniciativa de la Fundación ECO. Voy a moderar esta mesa conjuntamente con el doctor Carlos Camps y tenemos además luego pues una varía de ponentes extraordinarias que harán por un lado pues un aspecto de posicionamiento de los distintos temas y luego posteriormente pasaremos al debate y la discusión. Paso la palabra ahora al doctor Carlos Camps para que haga la introducción del primer ponente. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias Eduardo. Un placer y un tremendo honor poder comoderar esta mesa con el profesor Díaz Rubio, con unos ponentes de altísimo valor, como son la doña Dolores Fraga y César Hernández, y unos discusores que luego presentaremos pues, también de enorme valía y conocimiento. Están pasando muchas cosas en el mundo del medicamento y se están apareciendo muchas novedades en la forma y en las fórmulas de enfocar la introducción de la innovación en los sistemas sanitarios, y esta va a ser una mesa de alto valor para todos nosotros, donde vamos a aprender mucho gracias a la experiencia y los conocimientos de todos los invitados. Sin más, pues le damos la palabra a doña Dolores Fraga, que es la subdirectora general de calidad de medicamentos y productos sanitarios, que nos va a hablar pues, de Valtermed, que es una experiencia de mucho interés para todos, y veremos cómo esta experiencia se puede derivar o no hacia otros amplios aspectos de fármacos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer que me hayan invitado a participar en este foro. Tengo que pedir disculpas porque no me funciona el vídeo, entonces no pueden verme, pero espero que me escuchen correctamente. Sí tengo que disculparme que después me tengo que marchar, no me puedo quedar a la mesa, lo lamento, pero tengo otra reunión y no he podido compaginar ambas cosas. Bueno, paso un poco a abrir la presentación. Tal como han comentado, pues, el tema sobre el que voy a debatir es sobre Valtermed. El título que le han puesto es el valor de los medicamentos de alto impacto. Antes de un poco de entrar en materia sobre lo que es la herramienta, sí creo que es necesario ponernos en contexto, en el sentido que la política farmacéutica, pues si nos abrimos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, se presentan grandes retos muy importantes y grandes desafíos, sobre todo en lo que es la incorporación de nuevos medicamentos, de medicamentos disruptivos, con lo cual el abordaje de los mismos es fundamental. Entonces tenemos desafíos importantes tanto a nivel clínico, a nivel científico, a nivel regulatorio, a nivel de acceso y de financiación. Entonces consideramos que uno de los aspectos a tener en cuenta teníamos que innovar, y una de esas innovaciones pues, nos pareció muy oportuno el fomentar lo que es el registro de los resultados en salud. La realidad que nos encontramos realmente es así, pues a veces un número limitado de nuevos medicamentos pues nos están ofreciendo esos avances reales que realmente queremos. Si nos circunscribimos a los estudios que se publican, vemos que la innovación se considera que está por debajo del 15%, no avanzamos mucho, y a veces pues, se confunde que a lo mejor un nuevo medicamento va a ser mejor que el existente. En aras de un acceso temprano a los medicamentos, se han creado distintos sistemas a nivel de las agencias reguladoras para incorporar los medicamentos de una forma rápida. ¿Con qué nos encontramos? En situaciones en que muchas de estas investigaciones pues, no están muy robustas, nos encontramos con fase 2, con estudios de un solo brazo, en definitiva, con ciertas incertidumbres sobre la eficacia de estos tratamientos, con lo cual tendríamos que ver qué es lo que podemos hacer para disminuir todas estas incertidumbres. Y aunque hablará después César de los IPTs, este es un estudio cualitativo muy sencillo de una revisión de 109 IPTs, y en base a esto se ha visto que el 40% de estos nuevos medicamentos que se analizaban en los IPTs pues,
nos encontramos ese 50%, los medicamentos eran iguales en eficacia o se seleccionaban por eficiencia. Esto no solo lo tenemos nosotros, sino que hay distintos estudios publicados que lo que nos están diciendo que mucho de lo que se sustentan estos nuevos medicamentos no están basados en variables clínicas robustas como pueden ser la mortalidad o la calidad de vida. Y todos estos accesos tempranos, al final, si se hace un seguimiento a largo plazo, pues tampoco nos encontramos que un porcentaje elevado tampoco tienen esos resultados en cantidad y calidad de vida. Muchas veces, y ya lo he comentado al principio, pues esas aprobaciones están sustentadas en variables subrogadas que no tienen un traslado a la supervivencia global o que posteriormente no se hace ese estudio de supervivencia global o no lo tenemos a largo plazo. Con lo cual nos encontramos con una serie de dudas, tanto en eficacia como en seguridad, como a nivel financiero, que había de alguna manera que despejarlas, ¿no? En base a todo esto, pues esto es como un poco de resumen, que nos vamos a encontrar con dudas en eficacia, con dudas en resultados en la población, porque a veces si no tenemos una población representativa, si tenemos ventajas marginales en esos estudios, cuando se traslada al mundo real pueden desaparecer. Esas variables subrogadas muchas veces no están validadas, se está últimamente intentando a ver cómo se pueden validar. Nos encontramos con sesgos elevados en los ensayos y, en definitiva, incertidumbres que hay que despejar. No quiero pasar sin ver un poco en qué situación nos encontramos a nivel de gasto sanitario. El gasto sanitario en 2018 representaba el 5,9% del PIB y el 30% del gasto se debe sobre todo al gasto farmacéutico. Y si ya nos centramos un poco más, la mayoría de esto se debe sobre todo al gasto farmacéutico hospitalario. Dentro de lo que es el gasto hospitalario, pues nos encontramos en el 2019 que hubo un incremento del 15% sobre el 2018 y en lo que es medicamentos oncológicos supusieron el 25% de este gasto hospitalario. Si nos centramos en lo que va a venir, en lo de las terapias en cáncer, en terapias avanzadas, pues en el 2020 ya tenemos que a nivel mundial en investigación nos encontramos con 1.483 agentes activos. Es decir, nos encontramos con 432 más que en el 2019. Y los mayores incrementos pues son de CAR-T. Sí es cierto que mucha de esta investigación es un poco redundante, se hace sobre las mismas dianas, se va avanzando, parece que la investigación también va avanzando un poco más sobre tumores sólidos. Y esto es un poco el panorama que estamos encontrándonos. Pensando un poco qué podemos hacer si nos encontramos con estos medicamentos, queremos ver qué resultados tenemos en la vida real, obtenerlos, pues lo mejor era diseñar una herramienta que nos ayudara a despejar estas incertidumbres y así salió y nació Valtermed. ¿Y cómo nació pues, Valtermed? Valtermed pues, se creó o se puso o se debatió. Es una propuesta de la Dirección General del Ministerio de Sanidad en la Comisión Permanente de Farmacia en septiembre del 2018. ¿Cuál era el objetivo? Pues simplemente generar un sistema de información corporativo que nos permitiera medir los resultados de los medicamentos en la vida real. El objetivo claro y fundamental simplemente es generar más información para conseguir y obtener y tomar mejores decisiones en todos los niveles. ¿En qué está basado? En 3 pilares fundamentales: en la normalización, en los grupos de expertos y en el apoyo tecnológico. En la normalización, porque todas las decisiones de lo que se va a incluir en Valtermed pues están sustentadas esas decisiones a nivel de distintas comisiones, como son la Comisión Interministerial de Precio y la Comisión Permanente de Farmacia. Está basada sobre todo en protocolos y formularios y es de aplicación a nivel del Sistema Nacional de Salud. Y un pilar clave y fundamental es que la elaboración y todos estos acuerdos están realizados por grupos de expertos consensuados, por grupos de expertos multidisciplinar. Y se apoya en tecnología, tanto en el diseño funcional como en el diseño técnico. Han participado muchísimas personas, tanto del sector tecnológico como del sector científico, y antes de la puesta
en marcha del mismo ha sido validado por distintos perfiles clínicos, gestores, tecnológicos, que un poco pues, lo que nos auguraba es que iba a tener buenos resultados. Como comenté antes, pues en los grupos de expertos lo que se hace es elaboran esos protocolos farmacoclínicos consensuados, identificando aquellas variables que deben de ser las más apropiadas para que nos den esos resultados y nos despejen las incertidumbres. Con estos protocolos se implementa en Valtermed, ya utilizando las distintas tecnologías, y esto lo que nos va a llevar es una explotación de datos que nos daría los resultados en salud. Por el momento, la mayoría de los medicamentos que se han incorporado son medicamentos que están sujetos a acuerdo de pago por resultados. Bueno, recientemente ya se ha puesto este lunes Remdesivir, que no está sujeto a acuerdo de pago por resultados, pero queremos ver un poco también los resultados que tiene en la vida real. ¿Qué queríamos? Pues que nos sirva a todos los niveles, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, para despejar con un objetivo claro, despejar estas incertidumbres clínicas y económicas, obtener resultados y, desde luego, ver el valor de los medicamentos, medir estos resultados para determinar su auténtico valor cuando lo ponemos a nivel de la práctica clínica real. Es muy sencillo, lo que es el sistema pues sería dar de alta al medicamento, alta al protocolo, registro de variables y después explotación de la información. Alguna cosa que nos preguntan habitualmente, es decir, es una pregunta frecuente. Lo que pretendemos sobre todo es priorización en el registro, porque sí es cierto que todo el mundo está cansado de registrar, con lo cual hemos priorizado y hay una serie de variables que son obligatorias y otras que son optativas. Hemos seleccionado aquellas obligatorias que realmente nos van a permitir obtener lo que pretendíamos. Y con las optativas, si se cubren, pues obtendremos mejores resultados. Pero hemos ideado este sistema para que realmente solo haya que registrar 3 o 4 variables obligatorias. Y lo otro con el tiempo, porque tampoco es necesario hacerlo de manera inmediata. Inicialmente lo que se pretendía es incorporar y priorizar tanto los medicamentos financiados como aquellos que estuvieran en situaciones especiales. Evidentemente, el objetivo, claro, reducir la incertidumbre, porque este es como un poco el lema, pero es registrar para medir, medir para evaluar y evaluar para mejorar. La explotación de los datos, que quizá es uno de los aspectos claves y lo que nos va a dar toda la información que queremos, pues en una primera fase simplemente es una explotación en un Excel, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora. Hemos estado validando la completitud de los datos que se estaban registrando y viendo esta calidad. Y ahora ya en esta segunda fase que ya hemos empezado, pues lo que queremos es simplemente tener una plataforma interactiva que nos permita generar informes predefinidos y además ad hoc para cada protocolo. Se está trabajando en la integración con los sistemas de información de las comunidades autónomas para que así determinados datos no haya que registrarlos. Además, también tenemos una integración con tarjeta sanitaria que nos va a permitir obtener datos de mortalidad. Y hay también integración con distintas fuentes de información para que podamos realizar pues, el análisis más adecuado y óptimo de todos los datos. Y actualmente ya empezamos en preproducción en octubre en determinadas comunidades autónomas que tienen su registro propio. En vez de registrar, pues entonces también se admite el envío de todos los datos por webmail y se cargarían directamente en toda la plataforma. El objetivo, pues claro, y fácil y sencillo, porque realmente es bastante sencillo. Lo único que pretendíamos pues queremos medir variables, ¿no? Vamos a fijar qué variables nos van a permitir dar la efectividad y seguridad de los medicamentos. Fijamos unas metas terapéuticas que debemos alcanzar y lo único, definimos también qué periodicidad le vamos a dar para valorar estos resultados. Y sencillamente está basado en protocolos farmacoclínicos, como ya he comentado, consensuados con distintos clínicos, con distintos personal de las comunidades autónomas, con una elaboración multidisciplinar.
Como cualquier plataforma, igual con la que estamos ahora, como antes debatíamos, que a veces se hace complicado, aunque es bastante sencillo, pues lo que es necesario es una formación. Y actualmente pues tenemos cerca de 1.500 usuarios formados en sesiones formativas generales y específicas por cada uno de los protocolos que están incluidos. Actualmente, y estos son datos de 31 de agosto, tenemos unos pocos más y sobre todo ahora con el Remdesivir se han dado de alta muchos más usuarios, pues tenemos aproximadamente 2.500 usuarios dados de alta y pacientes. Tenemos registrados hasta 31 de agosto cerca de 1.500 pacientes. Los protocolos pues los tenemos, es decir, que todo lo que se elabora, todos los protocolos elaborados los publicamos en la página web del Ministerio, si tiene acceso. Y tenemos actualmente 8 medicamentos y 9 protocolos farmacoclínicos. Ya se ha sacado o se ha elaborado el primer informe, como no podía ser de otra manera, pues es el de terapias avanzadas. Ya habíamos llevado un año, ahora ya vamos a sacar los datos de 2 años, que ya cumpliría, 2 años desde la puesta en marcha de las terapias avanzadas, sería menos 18 meses desde que se administró el primer CAR-T y ya tenemos también publicado el informe del primer año y está publicado también en la página web. Estamos ya elaborando, tenemos datos preliminares de otros protocolos, no tenemos resultados finales, porque claro, cada uno de ellos tiene distintas variables y distintos tiempos de medición, como dije. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto de medición que estaban los acuerdos de pago por resultados, pues solo vamos a tener unos datos preliminares muy importantes, por otro lado, porque tenemos también datos epidemiológicos a nivel del Sistema Nacional de Salud de las distintas patologías que estamos registrando. Y eso sí, los tenemos todos. ¿Qué pretendemos? Pues cambios en el comportamiento, es decir, crear esa cultura del registro. Y además que esté basado en evidencia. Todos los datos al final y todas las tomas de decisiones que se realicen estén basados en esas evidencias de nuestros propios pacientes. Vamos a generar datos y además importantísimos. Todo esto es gracias al trabajo multidisciplinar y es un proyecto de cohesión en todo el Sistema Nacional de Salud. En definitiva, disponemos de una herramienta pionera y versátil que nos permite elaborar protocolos ad hoc, porque los vamos elaborando en función de las necesidades, en función del tipo de medicamento y de las variables que queremos registrar. Creemos que tiene muchísima potencialidad, sin lugar a duda, y nos va a dar muchos datos relevantes, sobre todo en aquellos que no los tenemos, por ejemplo, en enfermedades raras, o veremos esos resultados a largo plazo de esa efectividad y seguridad de los medicamentos. Permitirá acelerar el acceso a los tratamientos si vemos que tiene un beneficio clínico relevante o incluso el acceso a medicamentos con desarrollo de evidencia. También nos va a servir para esas tomas de decisiones a nivel de precios y de financiación. Ver y tomar las mejores decisiones e incluso desinvertir si nosotros vemos que esos medicamentos al final no se obtienen los resultados que tanto esperábamos. Y, lógicamente, estudios epidemiológicos, vamos a tener datos y podemos evaluar la prevalencia de la enfermedad. Vamos a ver también el impacto presupuestario, porque vamos a conocer esa N de pacientes que a lo mejor a priori no la sabemos y es una incertidumbre que siempre tenemos por esa carencia de un dato epidemiológico claro. Y permitirá, desde luego, generar todos estos informes predefinidos, ad hoc. Cada uno de los facultativos que entre en la plataforma, aparte de tener esos informes que van a estar definidos, también se podrá hacer sus propios informes y se podrá comparar con otras comunidades, por ejemplo. Es decir, tendremos datos a nivel del Sistema Nacional de Salud. El objetivo claro, y lo repito continuamente, pues es disponer de información objetiva y exhaustiva de esa eficacia y seguridad. Vamos a ver un poco el coste, la relación coste-efectividad incremental y el impacto, y desde luego sus beneficios en salud de los medicamentos, porque esto lo único que nos puede y que nos aportará es valor y mejoras en la práctica clínica en todos los sentidos, tanto al paciente, porque lo trataremos con el mejor tratamiento, al clínico, porque facilitará esa toma de decisiones,
aportará a todas las decisiones para realizar esa toma de manera eficiente y, por último, desde luego, aportará a todo el Sistema Nacional de Salud y contribuirá a la sostenibilidad del sistema sanitario y a crear, como no puede ser de otra manera, organizaciones eficientes. Yo no voy a extenderme mucho más, la verdad es que tengo un poco de prisa, pero esto era mi presentación y yo creo que debemos de trabajar todos juntos y progresar en estos aspectos, que es algo que tenemos que, más que nada, nos puede enriquecer a todos. Muchas gracias. No sé si quieren realizar alguna pregunta o así, tengo solo 5 minutos más. Eduardo. Hacemos un par de preguntas, ¿te parece? Eduardo, ¿me oyes? No sé si me oye alguien. Yo te escucho. Te escuchamos, estaba hablando ahora. Vale. No, que sí, vamos a aprovechar que Dolores no tiene más que 3 o 4 minutillos, ¿no? Para intentar hacerle un par de comentarios o preguntas al respecto de su presentación tan interesante y tan importante para todos nosotros, ¿no? Si te parece, María Eduardo. Dolores, ¿me escuchas? Sí, regularcito, pero sí te escucho. Vale, pues vamos a ver. Yo quería preguntarte, porque has iniciado la ponencia extraordinaria diciendo que la verdadera innovación está por debajo del 15%, cosa que realmente pues llama poderosamente la atención, ¿no? Entiendo que eso se refiere a la eficacia, seguridad y también a la eficiencia, pero la pregunta sería, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Quiénes son los actores que deben de modificar los ensayos que se llevan en marcha para que realmente esto no ocurra, que no ocurra esto del 15%? ¿Cuál es el papel en ese sentido, no solamente de los investigadores o de los promotores, sino también de las agencias, ¿no? Porque es preocupante que tanta inversión se traduzca finalmente en un escaso beneficio. Muchas gracias. Gracias, una pregunta muy interesante. Está César después, que es de la agencia, y podrá responder mejor. Yo creo que entre todos, vamos, si en estos momentos, estos son estudios que están publicados, a lo mejor estamos diciendo innovación en lo que es un beneficio clínico relevante, no una diferencia estadísticamente significativa, que es lo que hay que ver, es decir, sobre todo que esa investigación repercuta en esas variables finales, como puede ser supervivencia o calidad, y no a lo mejor beneficios incrementales pequeños que se van incrementando, ¿no? Creo que mucho tiene que ver creo que todos los actores somos todos, desde las agencias hasta los investigadores, es decir, que al final yo creo que es un ejercicio de contribución de todo el mundo. Con esta herramienta, por ejemplo, pues nos determinará y veremos si a lo mejor esos resultados que esperábamos van a ser, y entonces nos hará reflexionar sobre qué sesgos hubo o por qué no ha dado estos resultados o por qué realmente se ha seleccionado unos determinados tipos de pacientes. Es decir, que yo creo que ahí tiene que contribuir todo lo que es aquellos actores que participan en todo el ciclo, ¿no? del medicamento, desde el primer diseño hasta posteriormente cómo se va avanzando. Yo creo que esta herramienta un poco nos lo dará. Es difícil dar respuesta a esa pregunta, pero sí es cierto que hay que hacer una reflexión de esos diseños de estudios, de esas variables que estamos. Por ejemplo, yo hace poco leía un artículo y muchas veces no hay esa variable robusta de supervivencia global que lo decía al principio de la presentación, o que tenemos esas variables subrogadas que no nos lo dan final, y simplemente con incrementar un poco más el tiempo de estudio, solo se decía a lo mejor 11 meses y ya podías tener, ¿no?, la respuesta de supervivencia global. Entonces creo que por ahí tenemos que ir avanzando e ir reflexionando, ¿no? ¿Realmente este medicamento nos está aportando todo lo que queremos? ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos tratar a los pacientes con estos mejores medicamentos? Yo creo que hay muchos actores que deben de influir, evidentemente desde el diseño del ensayo, por supuesto. Las agencias también tienen su papel, y esto que lo diga César, y nosotros pues también, porque al final cuando un medicamento tiene una incertidumbre muy elevada, tanto en eficacia como a nivel financiero, pues
esto lo único que contribuye a dudas en la financiación. Entonces, claro, si se ha hecho, o lo que comentaba antes, en aras a que tengan un acceso temprano, no tenemos unos datos maduros y va a dar lugar a incertidumbres en financiación, pues no estamos consiguiendo lo que queríamos para los pacientes. Pues yo creo que esta es una reflexión muy importante a realizar. Sí, yo quería un poco a lo que preguntabas. Sí, quería hacer algún comentario, si Eduardo, ¿me permites? Bueno, a veces la literatura hay que cogerla a veces con pinzas, ¿no? Porque hacer análisis globales sobre el beneficio de las intervenciones terapéuticas y no específicamente en relación con las dianas moleculares que estamos tratando, pues te puede llevar como a conclusiones como las de Vinay Prasad, de que la medicina de pues es inútil, ¿no? Porque beneficia poco. Pero claro, si tú haces estudios de mutaciones concretas de pacientes con epidemiografactor o ALK o ROS, etcétera, etcétera, pues te encuentras con unos beneficios muy importantes. Sí, es verdad que esto beneficia a un subgrupo de pacientes pequeño, pero estos pacientes siguen vivos. Y en relación con los últimos resultados de ESMO, pues tenemos que la inmunoterapia ya nos da un 30% de pacientes vivos a 5 años con inmunoterapia en cáncer de pulmón metastático. Esto es curación. Esto es curación. Claro, a mí el problema que a mí me viene con la iniciativa Valtermed, que es de altísimo valor para España, es cómo definir los objetivos reales para medir el beneficio. Es decir, llegar a un consenso para medir el beneficio en una situación que no es de curación o muerte, sino que hay muchos grises. Y las variables subrogadas, pues tienen valor, ¿eh? Tienen valor. Yo no sería capaz de ser excesivamente crítico, porque un PFS muy prolongado tiene mucho valor en un mundo donde ante cada respuesta aparecen resistencias y lo que hacemos es aumentar pues, los intervalos de tiempo. Yo, bueno, Dolores, pues no sé si esto es un comentario o también es una pregunta en el sentido de que a ver ¿por qué no somos capaces de llegar a consensos o trabajar en llegar a hacer consensos sobre evaluación de beneficio en los pacientes en España? ¿No? Hay grupos, ¿no?, que se está trabajando. Yo creo que con Valtermed, y ahora cuando veamos pues, todos los resultados, que ahora lo veremos pronto, de estos distintos medicamentos que se han puesto, no solo oncológicos todos, creo que también vamos a despejar dudas, ¿no? Y esto nos ayudará y creo que debemos trabajar. Yo creo que se está trabajando por ver cuál es... Porque no sé la pregunta en este momento de que por qué no se llega a un consenso en el beneficio. ¿Quién no tiene consenso en el beneficio clínico de los medicamentos en España? ¿Quién no tiene? Que no entendí exactamente la pregunta. Bueno, ESMO ha hecho un esfuerzo y ASCO también por llegar a una objetivación del beneficio que es incompleto. Yo creo que podríamos intentar en España llegar a ese mismo, a hacer un esfuerzo para esa objetivación, para poder tomar decisiones basadas no en sensaciones, sino en datos objetivos. No, bueno, esto es Valtermed, ¿no? Pero ahora un poco estamos... Sí, pero Valtermed en enfermedades raras está muy bien, en CART está muy bien, pero claro, en CART está muy bien porque el objetivo es curación o muerte. Pero en cáncer los grises son múltiples. Hay un cierto grado de distonía de colores que hace muy difícil tomar un objetivo para poder evaluar la eficacia real de un fármaco. Bueno, por eso es preciso mucho trabajo de expertos. Me parece. Bueno, estamos trabajando con expertos. Está basado en esos protocolos consensuados con expertos. Entiendo que se tiene que saber un poco lo que es la eficacia, sino cuáles son los objetivos de los ensayos clínicos. Es decir, probablemente a lo mejor no se podrá utilizar en estos momentos, incluir todos los medicamentos, pero ya tenemos medicamentos con un número, una N elevada de pacientes que estamos registrando. E iremos poco a poco avanzando. Es decir, en poco tiempo, Valtermed se ha puesto en marcha en noviembre de 2019. No, seguro. No, tenemos 8 medicamentos y estamos aprendiendo con los distintos medicamentos y los distintos protocolos. Dolores, es el valor que tiene Valtermed para
la sanidad española y para los procesos de Warner Farming, pues esto es lo primero que he puesto en valor, porque es una iniciativa de mucha importancia, sin ninguna duda. Pero tenemos que seguir. Dolores, muchas gracias. Sin lugar a dudas. Tenemos que seguir adelante. Enhorabuena y bueno, que pases una buena tarde. Es una pena que no puedas quedarte con nosotros, pero en cualquier caso, pues te agradecemos tu presencia y tu ponencia. Y a continuación pasamos a la siguiente intervención, que la va a realizar César Hernández García, jefe del Departamento de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que nos va a hablar sobre qué ha ocurrido en los últimos 5 años, cuál es la experiencia española en lo que se refiere a los IPTs en oncología. César, gracias por estar aquí con nosotros y cuando quieras puedes compartir tu micrófono y tu audio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a hablar, no de los últimos 5 años, he echado cuenta, son 7 y me viene muy bien porque probablemente sea la última charla que hablo de IPTs y así puedo hacer una recapitulación de lo que han sido estos 7 años. A ver, al final, después de todo esto, hay que resolver una paradoja que es la que realmente es complicada. De alguna manera está implícito en todo lo que se ha hablado. Nos pongamos como nos pongamos, el conocimiento es algo que se incrementa con el tiempo, no hay un conocimiento que se genere de golpe abruptamente en el día cero y por lo tanto esa curva hay que transitarla. Y uno puede pintar una raya en esta curva de conocimiento donde quiera. Los más conservadores irán muy a la derecha y pintarán la raya cuando ya todo el conocimiento esté generado. No pasa nada, es una actitud, está muy bien. A la izquierda quedarán un montón de gente que no han podido engancharse a ese vagón. Si nos vamos y esa línea donde tomamos una acción, voy a hablar de la mía, autorizamos un medicamento, la ponemos muy a la izquierda, en esta curva de conocimiento, evidentemente tendremos que asumir incertidumbre, porque la mayor parte del conocimiento se va a generar a la derecha. Donde quieran ustedes, donde quiera cada uno colocar esa raya, pues probablemente tenga que ver con las actitudes personales, con los riesgos que uno está dispuesto a tomar, con cuánto uno tiene que pagar por según qué cosa, y por lo tanto no es inocente en qué parte de la curva nos pongamos. Pero lo que es imposible, y quiero empezar por decirlo ya, es esto de tener acceso y no asumir cierta incertidumbre. Lo cual no quiere decir que los medicamentos se autoricen no siendo eficaces, no siendo seguros. Quiere decir que cuando se autorizan no tenemos toda la información. Ni siquiera muchos años después de que se autorice un medicamento tenemos absolutamente toda la información. Y por lo tanto, esto es algo que tenemos que asumir. La abajo, y en fin, es una sorpresa, me reservo para el final, es lo contrario. La incertidumbre disminuye con el tiempo. Asumamos que incertidumbre es infinito, restémosle conocimiento, eso va disminuyendo con el tiempo. Bueno, hace 7 años empezamos esta aventura de los IPTs. En mayo de 2013 se aprobó este documento en la Comisión Permanente de Farmacia. He puesto un mapa porque realmente, quiero decir, el documento no fue fácil de trabajar. Esto se aprobó en mayo de 2013, pero desde 2011, 2 años antes, estuvimos hablando y el documento se cerró negociando con todas las comunidades autónomas en muchos sitios, por supuesto Madrid, pero yo recuerdo teleconferencias, por ejemplo, para cerrar el tema con Andalucía en la capital de la República Srpska de Bosnia y Herzegovina, o una reunión que tuvimos en la Rambla de Cataluña con algunas comunidades autónomas, porque coincidimos allí para dar una charla, que también contribuyó a cerrar en fin. ¿Están viendo bien las diapositivas? ¿Se ven mis diapositivas? Perdón. Sí, perfectamente. Vale, bien. Vemos la diapositiva. Sí, Vale, quiere decir que fue un trabajo arduo. La primera reunión que tuvimos, la tuvimos el día del GCPT, fue el 11 de junio de 2013. Ya nos advertía el calendario que cualquier elogio había que tratarlo como el perfume, olerlo pero no tragártelo, lo cual hemos intentado mantenernos en esto de los IPTs un poco cautos. Y una de las cosas que yo creo que hay que reconocer es que desde ese 11 de junio ha habido una sistemática de publicación, de transparencia de lo que se estaba trabajando, que ha sido público. Quiero también aprovechar para agradecer, esto es la composición
de todos los que están en el GCPT, pero también, por supuesto, las sociedades científicas, los grupos de pacientes con los que a lo largo de estos 7 años hemos tenido un trato que ha sido tremendamente fructífero. Yo creo que es una de las experiencias que, en fin, más enriquecedoras que yo he tenido. Tener un instrumento que fuera coherente, integrado, que facilitara la toma de decisiones, que no hubiera esta sensación de que los medicamentos se autorizan mal o que es que la gente no sabe ponerle precios a los medicamentos o que a un profesional le pones un medicamento encima de la mesa y se lo bebe. Queríamos tener un instrumento que fuera coherente, que estuviera integrado, que facilitara las tomas de decisiones para el acceso. Esto es muy importante. Que eso fuera en un formato de informe que fuera reconocible para todo el sistema de salud y que, por lo tanto, pues, se ganara el reconocimiento de todos ellos, que contribuyera a la eficiencia, pero no solamente por el uso racional de los medicamentos. La cantidad de recursos que estábamos gastando en hacer el mismo trabajo 13, 14 veces era inmenso y lo que queríamos era ofrecer un sistema en el que ofreciéramos también eficiencia a la hora de hacer ese trabajo. Y luego que fuera un elemento que se pudiera utilizar pero que no limitara las competencias de los demás. Evidentemente, si hablamos de la vida, del ciclo de vida de un medicamento, uno tiene que poder ser capaz de decidir qué financia, qué no financia, qué prescribe, qué no prescribe, qué elementos incorpora o qué elementos no incorpora. Pero sí garantizar que ese trabajo se hacía con un tronco común y que no había en fin, lo he dicho antes, una tensión dentro del sistema que fuera que eso se contrapusiera el uno al otro. Al final, yo creo que trabajamos juntos muy a gusto y fuimos talando el árbol, pero también es verdad que enseguida empezamos a discutir, no dentro, que dentro, digamos, lo que avanzamos fue un gran consenso, pero sí fuera de cómo era el agujero del donut, del tamaño del donut, porque todo el mundo opinaba si era mejor el del año 27 o prefería el del año 28. Y, pues, en fin, estas noticias no son de después de los IPT, son de antes. Algunos os reconoceréis en esas fotos de hace unos años. Pues antes ya de ni siquiera haber tenido la primera reunión, ya se hablaba de que lo que había que hacer era garantizar la equidad entre autonomías y que era eso lo que había que hacer. Los expertos reclamaban que fuera riguroso, rápido y vinculante. Y lo de vinculante quizás es lo que más se ha repetido, pero cuando se repite lo de vinculante siempre hay la sensación de que uno quiere que se vincule a lo que uno opina y no a ese elemento de consenso. Ese titular de abajo de más tiempo al IPT no tiene ningún valor porque era lo que yo pedía un año después todavía de haber empezado con los IPTs. Por hacer un poco de recapitulación, porque creo que es mucho más rico el debate, al final, en estos años hemos hecho 91 IPTs de oncología y oncohematología que se han ido distribuyendo, pues, a lo largo del tiempo en varias oleadas. Tengo que decir que al principio costó mucho empezar a arrancar, no en hacer los IPTs, que iban saliendo en un tiempo relativamente aceptable a lo largo de 2014. Pero ahí hubo un antes y un después, a final de 2014, primero de 2015, porque nos encontramos con un tapón. Teníamos los IPTs hechos, pero no nos dejaban publicarlos. Y tengo que decir que la crisis de la hepatitis fue lo que quitó la compuerta y dejó que, de repente, a partir de ahí, finales de 2014, primeros de 2015, en fin, esto fuera un proceso que ya fuera mucho más alineado, lo que era la elaboración del IPT, el envío a la Dirección General de Farmacia, la asignación de precio, la decisión de precio y la vuelta para finalmente terminar de publicarlo. También, lo tengo que decir, en el proceso ha habido meses, como podéis ver, donde cada raya es un mes de estos 7 años. Ha habido meses que se han publicado mucho y otros que se han publicado menos. A veces esto tenía que ver con nuestros propios ciclos de vida de personal en la agencia y de la capacidad de sacar documentos adelante. Pero es una producción que, bueno, si entráis en otras bases de datos, tampoco quiero yo compararme con nadie, pero si entráis en otras bases de datos de otra gente que hace un tipo de informe, pues no voy a decir igual, porque en esto también habría mucho que hablar, pero que tiene que ver con el mismo objetivo de dar información sobre un medicamento cerca de su autorización para facilitar las decisiones que se toman a continuación. Pues yo creo que es una producción muy, muy extensa y sobre todo que está hecha con unos mimbres que, sinceramente, si echáramos cuentas de cuál ha sido el coste de cada uno de estos IPTs, incluyendo el trabajo de todos, no quiero
no quiero quitar ahí el trabajo, por ejemplo, de las sociedades científicas, del propio titular, de los pacientes que han comentado, el de las comunidades autónomas, el de los propios trabajadores del Ministerio de Sanidad, incluyendo la Dirección General de Cartera y la agencia. Pues sería un coste por IPT, yo creo que irrisorio. Desde luego, los costes que hay por ahí en otras agencias son mucho más altos. Bueno, ¿qué han aportado los IPT? Si es que han aportado algo, acepto cualquier tipo de interpretación. Bueno, de entrada, también voy a desvelar un secreto, los IPTs no se iban a llamar IPTs, esto surgió ahí en un momento y bueno, se iban a llamar una cosa, me recuerdo una película que vi, se iban a llamar IUT, lo cual no tendría ningún tipo de sentido. Al final IPT ha resultado siendo mucho más sonoro. Pero cuando empezamos a hablar de IPTs nadie sabía lo que era y ahora si tú metes en Google IPT, pues básicamente lo que te saca son IPTs de los nuestros. Luego, yo creo que la parte de elemento reconocible dentro del sistema, yo creo que sí que se ha conseguido. Una segunda pregunta es, ¿ha impactado en algo? Pues yo creo que sí que ha impactado en algo. Dentro no ha debido de caer muy mal cuando mucha gente ha tratado de hacerse cargo de los IPTs y de participar y siempre hemos encontrado ese ambiente en el que todo el mundo ha querido aportar. Pero tengo que decir que la propuesta de legislación europea que presentó la Comisión para hacer todo esto de las HTAs, básicamente, cuando digo básicamente es, en fin, reconocido por ellos, copió lo que se había hecho aquí con los IPTs. Quiero decir, la misma idea que teníamos de juntar a toda la gente de las comunidades autónomas en un único órgano para poder hacer una valoración exclusivamente, y hablo de la parte mía, exclusivamente con elementos que hicieran referencia a la comparación de clínica, de efectividad comparada, de eficacia comparada, de seguridad comparada, pues es básicamente lo que copió la Comisión, que dio una serie de rondas por toda Europa, y la propuesta se basó en eso. Y luego esto es algo que yo entiendo que también es muy poco concreto, pero tengo que decirlo, nosotros no hemos hecho una investigación ni cual ni cuantitativa como la que ha hecho Dolores. Por cierto, lo que ha enseñado Dolores es básicamente lo que uno cuando mira lo que pasa con los medicamentos, la gente de una manera prescribe o cómo se catalogan por el HAS los medicamentos, básicamente nos encontramos con eso, lo cual no niega que cuando algo le dice esto es igual es porque no ha demostrado ser superior, pero que no podría haber cabida para ese elemento de comparación. La cuestión es si hay que hacerlo antes de la autorización o se puede hacer después. Bueno, esto me lo encontré en un congreso de ISPOR en Glasgow y, bueno, hace referencia a un periodo de tiempo muy corto, pero básicamente lo que miraba era cuánto tiempo tardaron los medicamentos entre que se comercializaban y llegaban al hospital, ¿vale? Y comparaba los años 2013, 2014, 2015, 2016. Como veis, esos son días. El tiempo entre la autorización y que llegaban al hospital fue cayendo. Disminuyó sobre todo no en el tiempo este que llaman nacional, sino en el tiempo que se dedicaban a esto que llaman regional o local, ¿vale? Esto es lo que más disminuyó a lo largo del tiempo. Y uno podría haber pensado, porque existe el efecto de hepatitis, que eso fue debido al efecto de la hepatitis, pero no. La hepatitis, por supuesto, que había contribuido enormemente a esa disminución de tiempos, pero también otros medicamentos biológicos, medicamentos para esclerosis múltiple, oncología, VIH y cualquier otro. Realmente lo que se observó es que desde ese año 2013 al 2016 hubo una disminución del tiempo de acceso. Por supuesto que se puede achacar a muchas otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas más notables que pasó en España en aquellos tiempos es que la crisis económica de los años anteriores había empezado a pasar y, por lo tanto, es posible que tuviera otro tipo de efecto. Pero también, otra de las cosas que pasaron en ese tiempo y que fue notable fue la introducción de los IPTs. Quiero terminar con algunas ideas que pueden ser de alguna manera contracorriente. La primera es que, evidentemente, yo creo que tenemos que recolocar dónde están los incentivos, porque necesitamos entre todos hacer que lo que se investigue tenga más sentido para el progreso y para, y que eso además sea autorizable, llegable, accesible en esa curva que poníamos de conocimiento de una manera que socialmente sea aceptable. No vivimos en el siglo
XX. No vivimos en el año 82. Ahora mismo cualquier paciente tiene acceso a cualquier tratamiento mucho antes de que lo tenga una agencia de medicamentos, mucho antes de que un médico lo conozca. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa realidad. Los pacientes con enfermedades raras, por ejemplo, con cánceres, vienen preguntando qué es lo que se está haciendo en Minnesota, por decir un lugar. Y tenemos que estar preparados a que eso va a ocurrir. Segunda, evidentemente, la forma en la que se han desarrollado medicamentos necesita repensarlo. Y necesita repensarlo sin caer en la ingenuidad, sin caer en la pesca de incautos. Y ahora vuelvo otra vez a la curva esta de cómo incrementa el conocimiento y cómo disminuye la incertidumbre. Claro, uno de los problemas que no terminamos de solucionar con esta incertidumbre es lo que yo llamo la paradoja evidencia-conocimiento, asimetría-precio. Claro, si nosotros aceptamos, y da igual dónde lo quieran poner, que el mayor precio por un medicamento lo vamos a pagar en la parte de la izquierda de la curva y pongan donde lo quieran autorizar, donde quieran, si asumimos que eso es así, lo que vamos a tener siempre que asumir es que vamos a pagar un precio más alto cuando sabemos menos del medicamento y que vamos a pagar un precio más bajo cuando sabemos más del medicamento. Claro, esto, por un lado, nos agobia y le echamos la culpa a la regulación de que los precios altos del principio vienen acompañados de mucha incertidumbre, pero también viene acompañado de otro hecho. Es decir, esto es cómo la regulación efectivamente puede afectar la sostenibilidad. Pero también esta parte de la sostenibilidad, que baja los precios independientemente del valor, hace que los medicamentos de la derecha dejen vía libre a los de la izquierda. De alguna manera incentivamos que la industria todos los años venga a sacrificar un cordero en el altar de la regulación y en el altar de la decisión de precios. Y claro, no todos los corderos todos los años pueden ser el mejor de la historia. Algunos sí. Es más, diría que medicamentos ni siquiera podemos saber en ese momento si el cordero que nos traen es el mejor de la historia o no. Porque un cordero que pinte mal puede ser el mejor de la historia. Y un cordero que pinte bien puede ser un desastre. De forma que esa paradoja yo creo que es la que tendríamos que resolver en todo este... Porque si no, vamos a repetir algunos defectos. Y al final, yo en esto coincido también con Dolores. Hay que, en fin, ver si trabajamos juntos o realmente manejamos este otro esquema. Pero claro, trabajar juntos quiere decir trabajar juntos, sin dejar a nadie al lado. Y sin, en fin, teniendo en cuenta que todo el mundo se sienta alrededor de la mesa y todo el mundo tiene una opinión que debe ser tomada en cuenta. Al final, yo creo que es muy importante no repetir errores antiguos. Esto, quiero decir, hay determinadas cosas en Europa, hablo, no quiero centrarme en ninguna otra situación porque, a ver, la otra cosa, si este problema estuviera resuelto en algún lugar del mundo, digo yo que ya se sabría, es decir, ya sabríamos que los ingleses, en fin, con un sistema bárbaro, tienen una forma de fijar precios y de autorizar medicamentos que está muy por encima tal o Estados Unidos o Australia o Nueva Zelanda. Pero no parece que haya un modelo, o al menos un modelo entero, que sea transportable. Y yo la última reflexión que quiero dejar antes de acabar es que tenemos que intentar no repetir errores que ya se han cometido. Es decir, hay cosas en este sentido que ya se ha demostrado que no han funcionado. Y por lo tanto, no sé qué nos hace pensar que insistir en ese mismo sistema, en esa copia, por así decirlo, va a dar un resultado distinto que el que ya hemos obtenido. Desgraciadamente, la ciencia bien hecha es muy tozuda. Un experimento repetido 1000 veces normalmente va a dar el mismo resultado repetido 1000 veces. Un ensayo clínico repetido 1000 veces normalmente va a dar el mismo resultado repetido 1000 veces. Ahí también gastamos un montón de recursos y gastamos un montón de tiempo. Y aquí sí que ya acabo, no sé si... acabo y dejo de compartir pantalla. Y así ya. Muy bien, pues muchas gracias, César. Dado que te vas a quedar con nosotros, yo creo que podemos pasar al debate. Me voy a quedar, Eduardo, 45 minutos. Fenómeno, estupendo. Terminaremos antes. Tenemos media hora para el debate y para el diálogo, pero así pueden interactuar contigo las personas que van a intervenir. Carlos, si quieres, pues inicia, por favor, el debate y presenta a los ponentes que van a participar. Pues lo primero es darle las gracias a César, muchísimas gracias, no solo por tu presentación, sino por los muchos
años que llevas realizando una tarea tan compleja y tan difícil. Nuestro agradecimiento y felicitación, de verdad. Bueno, pues vamos a tener una mesa de discusión en que contamos con 5 números unos, claro, no puede ser de otra manera. José Alonso, director de la Unidad de Oncología de Pfizer, Miguel Ángel Casado, director general y fundador de PORI, Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Rafael López, secretario de la Fundación y jefe del Servicio de Oncología de Santiago de Compostela, y una persona con una trayectoria tan excepcional como Federico Plaza, director en estos momentos de Corporate Affairs de Roche Pharma. Bueno, tenéis los micrófonos abiertos, abriroslo, algunos los tenéis cerrados, abriroslo, tenerlos abiertos porque esto pretende ser un debate pues fresco, preguntas cortas, respuestas rápidas, comentarios, bueno, sentidos libres de participar en todo momento. Quizás para romper el hielo, ¿no? Y sin ánimo de ninguna crítica, pero me parece que deberíamos de hacer una llamada a la sociedad para que la administración tenga más músculo para que los datos sean propios de la administración y no dependamos de IMS o de IQVIA para tener datos de la evolución del tiempo de acceso al mercado de los fármacos, ¿no? Creo que en España disfrutamos de una socialdemocracia y con una sanidad universal. La administración todavía tiene pocos recursos y tenemos que ayudar a que esa administración sea más musculosa, ¿no? ¿Qué os parece este primer comentario? Pero si queréis rompo yo el hielo. Yo creo que la administración dispone de la información. La mano, nos puede contar. Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Iba a decir que la administración sí que dispone de la información. Y, por ejemplo, Olga nos puede contar luego lo que ha hecho en Baleares, donde realmente, utilizando la información de la que dispone la administración, de la que dispone el sistema sanitario público, agregando esa información, se ha podido medir resultados en salud en productos y en indicaciones. El problema es, o lo que yo creo que falta, es una arquitectura en sistemas de información que permita integrar esta información, agregar esta información entre diferentes hospitales y territorios y, en definitiva, esa información bruta, que es muy rica, convertirla en información inteligente. Pero la información, si tú vas a territorios concretos, y pongo el ejemplo de Olga porque yo sé que ella ha trabajado bien precisamente con sistemas de información que permiten medir resultados en un mismo producto en diferentes indicaciones. Lo han hecho otras comunidades autónomas, lo ha hecho Galicia, por ejemplo, y Rafa también lo conocerá, la experiencia de Galicia. O sea que si lo han hecho algunos territorios se podría hacer en todos e integrar esa información. Lo que yo veo es que Valtermed es una muy buena iniciativa, pero es una iniciativa muy limitada a determinados productos donde hay pocos pacientes detrás y por consiguiente se hace un seguimiento muy exhaustivo, muy certero, muy ajustado. Creo que es un enorme avance, pero el problema que yo veo es extrapolar Valtermed a todos los medicamentos innovadores que, por ejemplo, se utilizan en el ámbito hospitalario, donde otra vez tenemos este problema de la arquitectura de los sistemas de información. Sí, me gustaría añadir a lo que está comentando el doctor Plaza, a la posibilidad de integrar todas estas bases de datos y registros que existen a nivel de la administración, no solo a nivel nacional. La posibilidad que comentaba la doctora Fraga de intentar integrar Valtermed con otros registros que existen a nivel regional. Y me gustaría simplemente añadir que también podría ser una muy buena oportunidad para que la información que las sociedades científicas puedan recoger a través de diferentes estudios se pueda integrar. Aparte de en España, revisando un poquito las iniciativas parecidas a nivel global, es interesante ver una que existe, por ejemplo, por parte de la FDA, que es la iniciativa TEPUR, que a través de una colaboración público-privada lo que está permitiendo es precisamente hacer un seguimiento en más de 100 centros en Estados Unidos de lo que está pasando con los tratamientos dirigidos, ¿no? Quizás, como comentaba el doctor Plaza, Valtermed ahora mismo se restringe a patologías de muy poca incidencia. Nosotros tenemos un fármaco que está desde Pfizer, que está dentro de ese protocolo en Valtermed para la leucemia linfoblástica aguda. De momento es muy temprano para evaluar en qué medida está siendo exitoso, pero bueno, yo creo que la oportunidad existe de integrar no solo lo que son las
las comunidades autónomas a nivel central y también la participación activa de las sociedades científicas. Yo creo que podría ser la combinación perfecta en ese sentido. Bueno, yo por participar, yo pienso que el auge en España de las comunidades autónomas hizo que los organismos centrales de la administración se debilitaran. Se debilitaran en capacidad de decisión, se debilitaran en medios, ¿no? Entonces yo creo que durante un tiempo ha ocurrido esto, ¿no? Y de pronto la administración central empieza a coger cuerpo y empieza a tener ideas no solo de coordinación, que era el papel que se le había dejado a la administración central, sino una idea más ambiciosa de tener una preponderancia a nivel nacional. Surge desde luego al hilo de determinadas personas que se ponen al mando de determinados cargos y bajo el signo de la voluntariedad, a veces incluso naif, y de la valentía de enfrentarse pues, a comunidades autónomas muy establecidas y a hacer predominar una hegemonía a nivel nacional que las comunidades autónomas iban reclamando a nivel autonómico. Yo lo veo así. Yo creo que la falta de medios no es solo la falta de músculo que decía el doctor Camps, no es solo a nivel de las autonomías, tampoco lo hay en las comunidades autónomas en general. Si rascas detrás de una pantalla de una persona que representa una comunidad autónoma, a veces hay muy pocos medios detrás de esa comunidad autónoma y muchas ganas de que a nivel nacional se hagan cosas y repercutan en todos, porque en muchas comunidades autónomas, y el ejemplo de los IPTs es uno, pero tenemos muchos más, las personas que hay esos nombres son personas que tienen una labor totalmente asistencial en los hospitales y que están colaborando con la administración, pero que el nivel de compromiso no puede ser otro que el que le permite su actividad asistencial. Entonces yo creo que todos estamos reclamando una mayor hegemonía a nivel de la administración. En COVID se ha visto el poder que puede tener una potencia a nivel centralizada para disponer de medicamentos, para hablar con las comunidades autónomas, para hablar con la industria farmacéutica, para establecer diálogo con otros países. Y ahí en muchos casos, en el campo en concreto del medicamento, en productos sanitarios creo que ha sido algo distinto, pero en el campo del medicamento ha sido determinante, ¿no? Y no sé, el otro día estaba con César y le dábamos las gracias y la enhorabuena como habéis hecho ahora mismo y decía, qué raro que le deis las gracias a la administración. Pero es verdad, se ve un esfuerzo en esto, igual que en lo que está haciendo el Ministerio con Valtermed, que no dejan de ser 8 medicamentos, pero se ve una voluntad que no viene respaldada por los medios con los que cuentan. Sí, realmente es, Olga, muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es un cambio cultural a nivel de lo que son los gestores, ¿no?, centrales, pero efectivamente tú lo has subrayado muy bien. Hay que tener datos y quién recoge los datos, ¿no? Hay falta mucha infraestructura a nivel central y periférico. Muchas gracias, Olga. Rafael, ¿qué piensas de todo esto? Hombre, yo creo que primero la iniciativa de Valtermed es una iniciativa, como no puede ser de otra forma, ¿no? Una iniciativa maravillosa porque es meternos en la cultura que no tenemos de medir resultados, ¿no? Y la cultura esa de medir resultados significa también que cuando tengamos resultados o incluso antes de tenerlos tenemos que empezar a cambiar ciertas formas de hacer. Y esto lo enlazo porque con la estupenda charla de César, ¿no? De que el mundo actual exige inmediatez. No podemos esperar a probar un medicamento a tener los resultados finales y tener la seguridad absoluta, especialmente, y voy al terreno nuestro, que es el que nos preocupa, ¿no? Un paciente con un cáncer de páncreas metastásico tiene una esperanza de vida de 6 meses.
Si tenemos que esperar muchos ensayos clínicos de mucha duración, evidentemente ese paciente no se va a beneficiar de ninguna de las innovaciones, independiente de que sea realmente una innovación o no. Y ese es el equilibrio que hay que conseguir. Si somos capaces algo se está acoplando. Si somos capaces de acceder a la innovación antes y después arreglar los papeles financieros, financiando esa innovación a posteriori, que no sé cómo lo llevarían la industria farmacéutica, pero yo creo que fácilmente se llegaría a un acuerdo, y una vez tenido los resultados reales de cuál es el beneficio clínico que tiene el fármaco en la población en la que le hemos administrado, aprobándolo o mejorando, disminuyendo el precio o incluso retirando el fármaco, podría ser una medida realmente prometedora para seguir avanzando y mejorar en el acceso y disminuir las incertidumbres, al menos para la próxima generación o los próximos años. Sí, buenas tardes. Carlos, si me permites. Sí, por favor, te iba a pedir que hablaras. Quiero ser muy, muy breve, por supuesto, reconocer el esfuerzo de Walter Metz y de los informes de posicionamiento terapéutico, que creo que ha sido una labor pues realmente complicada, no es fácil. Pero entrando en materia, yo quiero reivindicar dos palabras que creo que muchas veces subyacen a todo lo demás y que me encantan haberlas también escuchado de los labios de Dolores y de César, que son evaluación por una parte y eficiencia por otra. Yo creo que son dos palabras mágicas, porque eficiencia evidentemente conlleva el control y la evaluación de la efectividad. Yo quería simplemente hacer una reivindicación de un documento que se publicó en junio de este año del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica, porque estamos viendo cómo podemos conseguir todo esto. Y en la línea 0 del resumen de las líneas estratégicas que comentaba para esa mejora en la financiación de la prestación, la línea 0 era recursos presupuestarios y personales. Y hago una lectura muy rápida del resumen. Análisis de los recursos internos a nivel ministerio, análisis de los recursos internos de otros países, estimación de recursos necesarios para cada una de las líneas que se desarrollan a continuación y estimación de los recursos necesarios en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para la implementación de acciones que se propongan en relación con todas estas líneas, que muchos están relacionados con este concepto de evaluación y eficiencia. Quiero decir, es importantísimo y tenemos que tomarnos en serio el hecho de tener unos recursos propios, y la línea habla de recursos presupuestarios y personales. Yo creo que hay que fomentar ambos aspectos, porque, por supuesto, personas como Dolores Fraga o como César Hernández, pues evidentemente hay unas cuantas, pero no carecen en todas partes. Entonces, yo creo que debe fomentarse que la administración tenga los suficientes recursos a nivel central y a nivel regional para poder hacer esta evaluación. Si no, realmente seguimos dando vueltas al molino, perdonadme la expresión, año tras año sin avanzar debidamente. Muchas gracias. Federico, desde tu atalaya y desde tus años y luego desde esta fundación tan importante que Roche ha dirigido a la medicina de precisión, ¿qué caminos nos guías para aumentar la eficiencia en la innovación? Hombre, evidentemente para mejorar la eficiencia, lo primero que hay que hacer es medir resultados. Si no medimos resultados, no podemos conocer la eficiencia y no podemos comparar la eficiencia. Con lo cual yo creo que vamos en el camino correcto. Otra cosa es qué resultados tenemos, cómo los medimos y cómo trabajamos lo más anticipadamente posible para que los pacientes se beneficien también lo antes posible de las nuevas opciones. Yo, por ejemplo, veo temas que se han puesto encima de la mesa y que me gustaría remarcarlos. Se ha hablado, por ejemplo, lo ha dicho Dolores, de la limitación de las variables clínicas subrogadas. Pero es que en este momento, por ejemplo, si trabajamos mucho las empresas farmacéuticas y los investigadores
en el tratamiento de la enfermedad precoz, para medir resultados clínicos en la enfermedad precoz, es muy difícil hacerlo si no se usan variables diferentes de las convencionales. A medio plazo o a largo plazo tendremos una supervivencia global, pero mientras tanto, si queremos curar el cáncer, y para curar el cáncer tenemos que investigar más, no solo en la enfermedad metastásica, sino en la enfermedad precoz, tenemos que tener la forma de medir resultados, la forma de conseguir aprobaciones, con independencia de que luego, más adelante, y también se lo ha comentado antes aquí, lo ha comentado el doctor López, vayamos incorporando datos para consolidar la evidencia y que al final la evaluación sea continua y no únicamente en el momento de la aprobación. Y también, ¿por qué no?, las políticas de precios y de financiación sean dinámicas y se vayan ajustando en cada momento al nivel de conocimiento que tenemos. No me he ido de la pregunta, porque esto precisamente te conduce a la eficiencia. Si vas financiando en función de los resultados que tienes, lógicamente vas a ser mucho más eficiente. Y por otra parte, no vas a limitar el acceso a los pacientes que, por ejemplo, se podrían beneficiar en un diagnóstico temprano, en una enfermedad precoz. Y luego hay otra cosa también, que la podemos dejar para más adelante, que es que tenemos que acomodar las evaluaciones en precio y reembolso a la nueva metodología de la investigación clínica que ya utiliza la Agencia Europea. Yo, por ejemplo, cuando hablábamos antes, que estoy totalmente de acuerdo de que hay que trabajar juntos, es verdad, tiene que trabajar juntos dentro de las agencias reguladoras, la EMA y las autoridades de precio y reembolso, para ajustar entre ambas cuáles son las variables que hay que medir y cómo se tiene que hacer el desarrollo clínico de fármacos que exigen otra metodología distinta y ya se está utilizando. Todos conocéis que una fase 2 de hoy no es una fase 2 de hace 15 años, afortunadamente. Mide más cosas, mide otras cosas y la más fino conduce a, evidentemente, unas métricas que no son las habituales. Tenemos que validarlas, tienen que ser rigurosas. Eso no significa ni mucho menos perder rigor. Y todo esto, la eficiencia al final, acompaña a todo esto. No sé, he puesto muchísimos temas encima de la mesa, pero bueno, hay que... Claro, pero has vuelto, como siempre, has vuelto a poner el dedo en la llaga. Y efectivamente, la nueva oncología sigue utilizando quimioterapia, pero no se basa en la quimioterapia, sino sobre todo en las combinaciones y en las nuevas drogas dirigidas a drivers y en la inmunoterapia. Nos han explicado, nos han enseñado que las curvas de Kaplan-Meier ya se tienen que mirar de otra manera, ¿no? Y en relación con la inmunoterapia tenemos que leer la parte última de la curva, y en relación con los drivers, pues la supervivencia global no es posible medirla, sino que tenemos que medir PFS, porque aparecen mecanismos de resistencia y tenemos nuevas drogas que van contra esos mecanismos de resistencia que concluyen al final con que un paciente que iba a vivir 8 o 10 meses puede vivir 3, 4 años o más, ¿no? Con lo cual, la definición de los objetivos para valorar la eficiencia y la eficacia de una droga, pues estamos en una fase de revolución y que tenemos que llegar a consensos para definirlos, no en un cáncer, sino en cada tumor, en cada situación distinta, ¿verdad? Rafael, ¿quieres decir algo? Y ahora también, que no se me olvide, quiero preguntarle el papel del farmacéutico en esta revolución actual de la innovación en cáncer, ¿no? Pero, Rafa. En ese sentido, y continuando de las palabras de Federico y las tuyas, yo quería preguntarle a César que la nueva oncología, esa que ya estamos empezando a tocar, que es prácticamente tener un marcador, un biomarcador y tener un fármaco para ese paciente, y que se va a complicar bajando al sumum, que será el N igual a 1, o la medicina totalmente personalizada. ¿Cómo vamos a tener la valoración de los fármacos y la financiación, en ese caso, la aprobación en el futuro? Porque, claro, vamos a tener 300, 400 fármacos que se podrán utilizar en 10 o 12 pacientes, porque las Ns están disminuyendo de una forma espectacular. César. Perdonad, estaba con un desabastecimiento. Hazle un brief. Sí. Perdón, César.
César, pues no te entretengas, si es un desabastecimiento, sí, César, es a resolverlo. Vamos, te lo perdonamos, faltaría más. Mira, que mañana nos falta. La pregunta es, la nueva oncología que va hacia la medicina personalizada, pero de una forma exagerada y ensayos clínicos de N igual a 1, que evidentemente tardarán. ¿Cómo tenéis previsto en la agencia hacer la evaluación de los fármacos o la aprobación de los fármacos en ese nuevo escenario que es posible que llegue antes de lo que igual estamos esperando? No, en esto sí que hay un debate no a nivel de agencia, a nivel europeo y a nivel mundial. Obviamente, esto, ¿cómo hay que abordarlo? Pues desde una perspectiva nueva. No valen los paradigmas que hemos manejado hasta ahora. No valen para la autorización, no valen para nada más. Es decir, yo creo que quizás lo he esquematizado demasiado, pero seguro que Federico o cualquiera lo puede complementar. Pero yo creo que abordamos tal cantidad de cambios en cómo se van a abordar, cómo se fabrican los medicamentos, de dónde vienen las ideas, cómo vamos a monitorizar la investigación clínica, cómo vamos a autorizar los medicamentos, de qué manera la información que hay, no ya en registros, quiero decir, de qué manera hay la información bruta que circula por los cables donde en fin, entrando directamente en las historias clínicas de los pacientes, nos va a poder servir para hacer una orientación que es completamente distinta a la que hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es mi impresión? Mi impresión es que, como en toda situación de cambio, hay dos vectores. Uno que tiende a resistir y que habla de que esto es imposible, y otro que tiene que asumir de alguna manera el riesgo de equivocarse, por decirlo fácilmente. Es decir, no tenemos las respuestas para todo, pero lo que no podemos hacer es quedarnos inmóviles. Y voy a decir por qué no creo que no tenemos que quedarnos inmóviles. Yo creo que nosotros como país tenemos una muy buena posibilidad por el número de gente que tenemos investigando para ser atractivos, para ser a punta de lanza de ese tipo de investigación. Y tenemos gente que tiene mucho sentido común. Aquí no se trata de encontrar posturas ventajistas que favorezcan a uno. Se trata de encontrar esa postura que nos favorezca a todos, porque es solamente esa la que nos va a poder crecer. Quiero decir, a ver si lo explico brutalmente. Si vamos a autorizar medicamentos que no valen para nada, esto algún día va a reventar. Y ya está, y esto a nadie nos va a convenir. Y si retrasamos la llegada de los medicamentos, pues esto nos va a generar insisto en lo que he dicho, nos va a generar mucha inquietud social, porque ya todo el mundo sabe cuándo hay un medicamento. No quiero tomar ventajismo de esta situación, pero realmente estamos dispuestos a esperar 10, 12 años a que haya una vacuna para el coronavirus. Esto es lo que podemos, digamos, ofrecernos a nosotros mismos y ofrecerla a nuestra sociedad. ¿No? Vamos a generar esa evidencia como la hemos generado porque, bueno, total, ¿qué puede ocurrir de aquí a 10 años? Que se pase sola, o que tengamos todos los años una oleada y se lleve. Entonces, tenemos que abordar este tipo de situaciones con nuevas ideas y sin miedo, porque evidentemente son retos y podemos equivocarnos. Pero yo creo que la mayor equivocación sería mirar para otro lado, porque otros van a hacer este camino y lo van a hacer por nosotros, tendrán conocimiento, tendrán una sociedad basada en el conocimiento y nosotros seguiremos con una sociedad basada en otro tipo de economía, por decirlo. Perdonad, pero es que quedan pocos minutos. Yo le pediría, por un lado, a José Alonso que nos hiciera bueno, ¿qué es lo que pides a los Reyes Magos para que tu esfuerzo de investigación e innovación llegue a buen puerto? Y luego le pediría a Eduardo Díaz Rubio pues que dijera, bueno, pues que intentara cerrar esta mesa y si alguno más quiere intervenir, por supuesto, el micrófono está abierto, ¿no? Pero José, pide a los Reyes Magos algo. Bueno, la verdad es que nos encontramos en un momento que es quizás el mejor momento para hacer esa carta, ¿no? Vamos viendo
la cantidad de nuevos fármacos que se están aprobando, que se están presentando resultados, no es inusual ir a un congreso como la ESMO y que aparezcan publicados simultáneamente 6 New Englands, lo cual supone cambios automáticos en los estándares de tratamiento, ¿no? Entonces, ahondando en lo que estaba comentando César, para mí, si tuviera que pedir algo, quizás es empezar antes con ese proceso de evaluación o de cribado de esa innovación. Yo creo que me ha gustado antes cuando he utilizado el tema de la asimetría de la información. Yo creo que en estos momentos esa asimetría de la información cada día se está reduciendo. Y creo también que esa comunicación por parte de la industria como por parte de las agencias tiene que ser más fluida, pero no esperar al momento que tengamos una aprobación del CHMP. Esta comunicación tiene que empezar antes, incluso no solo cuando tengamos el estudio de fase 3. Hay iniciativas similares por grupos académicos en el Reino Unido, de la Universidad de Newcastle, que básicamente lo que hacen es establecer un radar de toda la innovación que va a venir. Si en ese momento la administración y la industria, los grupos y las sociedades científicas comienzan esa conversación, se empieza a analizar qué es lo que va a ser más prometedor, yo creo que vamos a ser capaces de poner a disposición de los pacientes mucho antes toda la innovación que se está generando. Y repito, ahora mismo los resultados están ahí y es el mejor momento de quizás de adelantar todos esos procesos de evaluación y no esperar a que tengamos el EPAR o la recomendación de la agencia, porque quizás estamos perdiendo un tiempo precioso para valorar la innovación y para acelerar el acceso. Eso es lo que yo diría. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguno más que intervenir ahora antes de que Eduardo tome la palabra? Yo quería, añadiendo lo que se acaba de comentar, en Francia, por ejemplo, tenemos una experiencia que se acaba de volver a regular en una norma publicada en BOE hace poco, que es el ATU. El ATU, me imagino que lo conocéis muchos, es la autorización temporal de utilización, es la traducción literal del francés, que no es que sea exactamente como un uso compasivo, aunque se parece, y es el uso del producto una vez que hay suficiente evidencia y que está pendiente todavía de decisiones de la administración, por ejemplo, de la decisión de precio y financiación, y lo que se hace es empezar a utilizar de forma pactada con la empresa, de forma pactada con la comunidad científica y también para obtener resultados, para medir resultados que luego se puedan utilizar a efectos de la decisión del precio y el reembolso y a efectos de la decisión también, o a efectos de tener información, por ejemplo, en documentos clave como serían los informes de posicionamiento terapéutico. En Francia se empezó en modo, digamos, no regulado, de modo más de instrucciones internas en la administración hace muchísimos años. Yo recuerdo incluso cuando yo estaba en la administración y hace poco se ha publicado en BOE esta regulación que os invito a que la leáis porque es muy interesante y puede ser un paso manejándolo con prudencia en la línea de lo que acabas de comentar. Si puedo hacer un comentario muy breve, quiero llamar la atención sobre cuál es la experiencia que está habiendo ahora, por ejemplo, con la compra de la vacuna de gripe. Es decir, es una forma completamente nueva de compartir riesgo antes de la autorización, que es cuando hay algo que se puede compartir. Va un poco de la línea de lo que ha dicho José, de lo que ha dicho Federico. Ese tipo, evidentemente esto no vale para todo, pero como señalamiento es una forma que se puede explorar en el futuro para según qué tipo de investigación, de desarrollo en el que se puede compartir el riesgo y luego se puede llegar a una solución que sea óptima para todos. Muy bien, pues hemos llegado, yo creo, que al final de esta mesa, una excelente mesa, que indudablemente está muy ligada con la siguiente, porque ya nos hemos metido en algunos temas como que van a ser hablados, como es la autorización y acceso a los medicamentos. En cualquier caso, yo creo que se han tocado aquí temas de una enorme profundidad que merecen indudablemente pues, una reflexión profunda, ¿no? Y bueno, pues la Fundación ECO ya nos tiene habituados a que todos estos temas se traten con cierta profundidad, ¿no? Yo creo que realmente las cosas que se han puesto encima de la mesa son cosas que a los oncólogos pues nos preocupan enormemente porque indudablemente esa incertidumbre la hay en todas las especialidades, pero en el campo de la oncología pues yo creo que es mucho más definida en la mayoría de las ocasiones y claro, esto de que la verdadera innovación esté por debajo del 15%, pues hace que el sistema de alguna manera lo vea como inasumible desde un punto de vista también del sostenimiento del gasto. A todo esto nos ayuda enormemente, como ha comentado César, pues los IPTs, ¿no? Los IPTs realmente han sido, yo creo, que algo extraordinario y que no teníamos hasta hace unos años en nuestro país, que tiene un gran valor intrínseco
y que implica un enorme trabajo. La queja que siempre hemos tenido con los IPTs es indudablemente el tiempo que conlleva en hacerlo y, por otro lado, la variabilidad en la aceptación por parte de las comunidades autónomas. Porque, claro, lo que no queremos es que haya un IPT posterior al realizado por el Ministerio en cada una de las comunidades autónomas. Aunque es verdad que están participando en la realización de los IPTs, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues hay realmente pues muchos escalones que hay que todavía que subir para que llegue finalmente al paciente. Claro, como se ha comentado aquí anteriormente también, la medicina de precisión pues es el día a día en el momento actual en el campo de la oncología. Y esto hace también que, claro, esos IPTs tienen pues un sentido absolutamente distinto. Es una medicina mucho más exigente, más elitista si se quiere, y desde luego pues basada en la realización de los biomarcadores. La cuestión en definitiva como clínico es que esto llegue a los pacientes y que llegue lo más rápidamente posible. Yo creo que es muy acertado lo que se ha comentado aquí y que en otras ocasiones ya hemos subrayado, es el que, bueno, desde que se aprueba por parte de la Agencia Europea de la EMA, se da la autorización a un fármaco, que no exista un decalage de tiempo que sea excesivo para la llegada al paciente español. Está muy bien que se hagan los IPTs y que se haga la fijación del precio, pero mientras tanto se podría poner en marcha, como hay países como Francia, Alemania, etcétera, la utilización temporal para que haya una disponibilidad del fármaco. Luego habrá tiempo ya de discutir con la farma si hay que devolver dinero o qué es cómo va a conducirse la cosa a posteriori. Bueno, son muchos temas los que realmente tenemos aquí encima de la mesa, son muchas personas las que han intervenido, las personas que han participado en la discusión, pues indudablemente pues han tenido muy restringido su tiempo, pero ya conocemos de todo lo que nos pueden decir y habrá tiempo a través de la Fundación ECO de darle pues una mayor altura y una mayor profundidad a debates de esta naturaleza. Y ya como el tiempo pues se nos va, pues agradecer a la Fundación ECO, agradecer también a todos los ponentes y a todas las personas que han podido, que nos están escuchando por streaming. No hemos podido tener acceso a las preguntas que podrían haber realizado, pero bueno, en cualquier caso, pues intentaremos hacerlas llegar a los ponentes para que si pueden, las puedan contestar a las demás personas. Nada más, muchas gracias y damos paso a la siguiente sesión que comienza ahora.